el sodio y el potasio. Y los aniones pues van a tener cargas negativas como resultado de haber ganado uno o más electrones. Y un ejemplo pues es el ion cloruro. Bueno, nuestro cuerpo está conformado por distintos iones y los principales en este sistema cardiovascular va a ser el sodio, el potasio y el calcio. El sodio pues, nos va a regular el potencial de la membrana y la excitabilidad eléctrica. El potasio nos va a controlar la repolarización del ritmo cardíaco y el calcio va a ser esencial para la contracción del músculo cardíaco vascular. Dentro de eso también vamos a tener iones secundarios o moduladores, como el ion cloruro, que este va a participar de una forma indirecta en la repolarización cardíaca, equilibrando las cargas eléctricas. Y el magnesio, que también actúa de forma indirecta y va a actuar como un ion regulador y protector, que modula los iones como el calcio y el potasio y estabiliza la membrana. Bueno, en las células cardíacas y vasculares los iones van a controlar diferentes procesos, van a tener diferentes funciones. El principal va a ser el potencial de la membrana, que pues es la diferencia de cargas entre el interior y el exterior, que van a estar distribuidas por la desigualdad de iones de calcio, de sodio, potasio y el ion cloruro. También vamos a tener el potencial de acción, que aquí es básicamente cuando una célula recibe un estímulo que va a ser capaz de cambiar la carga eléctrica y pues generar una señal eléctrica. Y la contracción del músculo cardíaco, que pues aquí el ion del calcio, que va a ser el principal, va a poder entrar a la célula y el ion va a poder activar las fibras musculares para que se contraigan. Bueno, ya que vimos qué son los iones, ahora vamos a ver cómo estos se transportan en la membrana. Tenemos que el transporte iónico pues es el movimiento de iones a través de la membrana celular mediante canales o vasotransportadores. Esto porque los iones no pueden atravesar libremente la membrana. Recordemos que la membrana es una bicapa lipídica que pues actúa como una barrera selectiva y pues aquí la membrana va a estar compuesta por fosfolípidos. Los fosfolípidos, recordemos que pues tienen una cabeza hidrofílica polar y una cola hidrofóbica no polar. Entonces aquí va a empezar el problema, por lo cual los iones no van a poder pasar libremente, porque los iones siempre van a estar rodeados de moléculas de agua y no pueden pasar a las colas porque son hidrofóbicas, o sea, no quieren el agua y aparte son no polares y estos van a estar cargados, entonces no pueden pasar libremente, por lo cual vamos a necesitar un canal, una bomba o un transportador que nos ayude a pasar los iones a través de la membrana. Para esto tenemos varios tipos de transporte, esto pues ya lo conocen. Tenemos el transporte activo que requiere de energía y se divide en transporte activo primario y transporte activo secundario. El transporte activo primario va a ser en contra de su gradiente de concentración y aquí vamos a utilizar proteínas que son llamadas bombas, como la que ya todos conocemos, la bomba sodio-potasio, pero también existen más bombas como la bomba de calcio, la bomba de protones. Y el transporte activo secundario, se divide en dos. No va a utilizar, bueno, el primero, el transporte activo primario, sí utiliza la energía del ATP directamente, pero el transporte activo secundario no lo va a utilizar directamente, sino que con el gradiente de iones que se va a generar en el transporte activo primario, pues va a utilizar ese gradiente para poder mover otras moléculas o sustancias. El cotransporte, también llamado sin-porte, pues va a hacer que las sustancias se metan en una dirección igual, como el ejemplo de aquí de que se utiliza el ion de sodio para meter cloro y el ion cloruro, el potasio y el ion cloruro. Y el antiporte, que pues va a meter sustancias en direcciones opuestas. También tenemos el transporte pasivo, que no utiliza la energía, y tenemos cuatro tipos principales. La difusión simple por la bicapa lipídica, un ejemplo es el oxígeno. En esta difusión simple pasan las moléculas pequeñas y que pues pueden atravesar esa bicapa lipídica y que además son no polares, como el oxígeno. La difusión facilitada por canales de proteína, pues van a utilizar una proteína de canal en el que el paso de los iones va a ser selectivo, como el ion cloruro. En la osmosis por acoporinas o por la bicapa lipídica, estas se pueden atravesar por la bicapa lipídica por las acoporinas o por su proteína, que también son las acoporinas. Estas se pueden atravesar de dos maneras. Y por último, la difusión facilitada por proteínas portadoras, pues esta es más que nada para moléculas muy grandes o muy polares, que lo que va a hacer es entrar a la proteína portadora, va a cambiar
forma y después las va liberando en el interior. Nosotros nos vamos a enfocar en este, que es la difusión facilitada por canales de proteína. Bueno, ¿por qué nos vamos a enfocar en este canal iónico? Porque, como ya les había mencionado, permite el paso selectivo de iones como sodio, potasio, calcio y cloruro, y son fundamentales para la excitabilidad de las células cardíacas y del músculo vascular. Bueno, este canal iónico también regula la apertura y cierre de los iones que generan el potencial de acción necesarios, como la contracción rítmica del corazón, que esta es impulsada por el nodo sinoarticular, y el tono de los vasos sanguíneos, que este es el grado de la contracción del músculo liso de estos vasos, que nos permite pues, un flujo sanguíneo y controlar la presión arterial. Entonces, además, la ventaja de los canales iónicos es que actúan de manera extremadamente rápida, que permite cambios en el potencial de membrana en milisegundos. Estos también pues, son el principal objetivo de fármacos cardiovasculares, que los vamos a ver más adelante, como los bloqueadores de los canales de calcio, los vasodilatadores, los ionotrópicos positivos y los antiarrítmicos. Bueno, ahora que ya sabemos que vamos a utilizar los canales iónicos, existen varios tipos de estos canales. De manera general, pues se pueden clasificar en canales catiónicos, que estos permiten los iones de la carga positiva, y los aniónicos, que permiten iones de carga negativa. Pero también los podemos clasificar de otra forma. Tenemos el canal iónico básico, que este va a estar formado por subunidades proteicas como alfa, beta, gamma y delta, que pues van a atravesar la membrana y va a permitir un paso selectivo de estos iones para generar una actividad eléctrica. También tenemos el canal cerrado de reposo, que este va a permanecer en reposo, cerrado mientras la célula esté en reposo, y se va a activar cuando llegue un estímulo. También tenemos el canal regulado por voltaje, que este se va a abrir o se va a cerrar en respuesta a cambios del potencial eléctrico a través de la membrana. El canal regulado por ligando se va a abrir cuando una molécula específica a un ligando llega a este canal y va a transmitir señales entre células. También tenemos el canal mecánico o por presión, que este va a responder a estímulos físicos como un estiramiento o una presión sobre la membrana, y cuando esto ocurre, pues el canal se va a abrir y va a permitir el paso de iones. Y por último, el canal de fuga, pues este siempre va a permanecer abierto y va a permitir que fluyan los iones de manera constante. Bueno, tenemos el ciclo de potencial de acción del miocardio, que este es muy importante porque la mayoría de los fármacos van a actuar aquí de manera indirecta o directamente, y aparte pues nos hace comprender cómo los iones salen y entran de los celos del miocardio pues para que se haga esta contracción. Este potencial, el ciclo pues consta de 5 fases. Se los voy a explicar de manera muy breve porque más adelante se los van a volver a explicar. Tenemos la fase 0, que es la despolarización rápida, que aquí pues el sodio empieza a entrar al interior de la célula y se empieza a hacer negativa. Aquí va a empezar el impulso para que se haga la contracción del corazón. En la fase 1, que es la repolarización inicial, aquí pues se van a abrir los canales de potasio y se van a inactivar los canales de sodio. Entonces esto va a permitir que la célula vuelva a estar negativa. En la fase 2 de la meseta, aquí pues va a empezar a entrar el calcio, que aquí es donde ya pues se va a hacer la contracción. En la fase 3 de la repolarización rápida, pues ya se van a cerrar los canales de calcio y los canales de potasio se van a abrir, y aquí ya es cuando se acaba la contracción y se empieza a relajar la célula. Y en la fase 4 de potencial de reposo, pues aquí ya utiliza bombas como la de sodio y potasio para regular el equilibrio de los iones y prepararse para su siguiente latido. Esta secuencia iónica asegura pues que el corazón se contraiga de una manera rítmica y eficaz, y en los vasos sanguíneos la entrada de calcio genera una contracción del músculo liso y regula la presión arterial. Bueno, ahora que ya conocemos cómo funciona normalmente este transporte iónico, también tenemos que tener en cuenta que surgen alteraciones iónicas y enfermedades cardiovasculares. Voy a empezar con un desequilibrio de iones, que esto ya lo había mencionado en la presentación pasada, creo, que es cuando la hiponatremia, pues es cuando se tiene poco sodio bajo el volumen y baja el volumen sanguíneo. La hipernatremia
pues es cuando tiene un exceso de sodio y sube la presión arterial. Sobre el potasio se puede hacer una hipopotasemia, que es cuando tenemos poco potasio y causa arritmias, y una hiperpotasemia, cuando tenemos mucho potasio y puede detener el corazón. Y el calcio, que podemos tener una hipocalcemia cuando tenemos poco calcio y esto debilita la contracción, y una hipercalcemia cuando tenemos mucho calcio y provoca arritmias. Bueno, también podemos tener canalopatías y disfunción de bombas iónicas. Las canalopatías pues son fallos funcionales o son mutaciones genéticas que podemos tener en estos canales. Un ejemplo podría ser el síndrome del feto largo, que este es un trastorno del sistema eléctrico del corazón que provoca pues, ritmos cardíacos irregulares y rápidos. Esto debido a una mutación en el potasio o en el sodio. También podemos tener una fibrilación auricular, que pues es una arritmia muy frecuente y afecta al ritmo normal del corazón, es decir, el tiempo entre latido y latido es desigual, y esto se debe a una alteración entre el potasio y el calcio. Y por último, las miocardiopatías hereditarias. Estas pues son enfermedades del músculo cardíaco que se transmiten genéticamente, esto como un fallo funcional, un fallo disfuncional en el sodio y el calcio. Y este causa problemas como las miocardiopatías hipertróficas, que es el engrosamiento del músculo del corazón, que pues, va a dificultar el flujo sanguíneo y va a provocar arritmias, además de la miocardiopatía arritmogénica, que es cuando se reemplaza el músculo del corazón por un tejido fibroso o graso, que este puede causar hasta un paro cardíaco. Bueno, también tenemos ejemplos clínicos de alteraciones iónicas, como son las arritmias cardíacas, que pues, se puede provocar palpitaciones, mareos o hasta incluso un paro cardíaco en casos graves, y esto debido a un desequilibrio entre el sodio, el potasio y el calcio, que va a alterar nuestro potencial de acción. También tenemos una hipertensión arterial, que esto obliga al corazón pues, a trabajar más, y es un exceso de calcio en las células del músculo liso de los vasos sanguíneos. Aquí también pues, se puede tener una hipotensión arterial, pero de esto se habla, no es que se hable, sino como que es menos común, porque es menor hablando de manera crónica, pues esta puede ser de manera transitoria. Y por último, la insuficiencia cardíaca, que pues disminuye la eficiencia del bombeo, provocando fatiga, edema y dificultad para respirar, y esto pues lo provoca una alteración en el calcio intracelular. Bueno, entonces pues para abordar estas desequilibraciones o estos cambios iónicos, vamos a abordar estos principales 4 grupos de fármacos, en el que los bloqueadores de canales de calcio, como su nombre lo indica, pues va a bloquear los canales de calcio, los vasodilatadores, que van a relajar los vasos, los ionotrópicos positivos, que estos van a aumentar la fuerza del corazón, y los antiarrítmicos, estos pues que van a normalizar el ritmo del corazón. Y pues esto ya más adelante se los van a explicar. Bueno, yo les voy a hablar sobre los bloqueadores de canales de calcio. ¿Qué son los bloqueadores de canales de calcio? Pues como su nombre lo indica, son los que impiden que el calcio entre a las células del corazón y a los vasos sanguíneos. Esto relaja los vasos sanguíneos, lo que facilita el flujo de sangre y reduce la presión arterial, y también puede disminuir la frecuencia cardíaca. Bueno, los calcios dependientes de voltaje. Estos cuentan con 4 subunidades: alfa 1, beta, alfa 2, delta y gamma. En alfa 1 tenemos 4 dominios que se clasifican por 6 dominios transmembranales. Estos nos ayudan son los responsables de la conducción iónica, y el beta, que activa e inactiva la subunidad alfa 1, el alfa 2 y delta, que estos están unidos por fuente disulfuro, y la gamma, que tiene 4 segmentos transmembranales. Más adelante vamos a explicar cómo se hace la contracción al entrar el calcio. Bueno, nuestros tipos de canales de calcio. Contamos con los canales de calcio tipo C, que estos se encuentran en el marcapasos y tienen una entrada de calcio a potenciales negativos. Los canales de calcio tipo N, que es en los que nos vamos a enfocar, que es en los que trabajan los bloqueadores de calcio, que estos controlan la secreción de neurotransmisores y tienen un mecanismo de acoplamiento de excitación y contracción en las células
neuroendocrina. Los canales T tienden a tener un voltaje menor y un umbral menor. Los canales tipo L, N, P, Q y R, estos tienen un voltaje mayor y un umbral mayor. Bueno, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en los canales L y los canales T. Estos se clasifican dependiendo de su mecanismo de acción y su afinidad. En los canales L encontramos los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos, estos tienen una acción más en efecto vasodilatador, y los no hidropiridínicos, estos tienen una acción cardíaca. En los no hidropiridínicos podemos encontrar el verapamil y el diazepam, y en los dihidropiridínicos como la fenidipina, la perodipina, entre otros, estos comúnmente terminan en dipina. Y pues los bloqueadores de canales T, que estos suelen ser transitorios, y los mixtos, que son pues los que combinan el bloqueo de canales L con otros mecanismos como los de sodio y los receptores alfa-1 adrenérgicos. Bueno, su mecanismo de acción. Estos bloqueos, pues como su nombre lo indica, bloquean que el calcio no entre a la célula. Antes de cuando no tenemos los bloqueadores de canales de calcio, estos pueden tener una contracción muscular y una vasoconstricción. Teniendo los bloqueadores de canales de calcio, que trabajan más en los canales tipo L, que estos trabajan en el miocardio, que se encuentran en el miocardio, en el nodo auroventricular y en las células del músculo liso. Estos tienen un efecto más en el corazón y en los vasos sanguíneos. Estos dan una relajación muscular y una vasodilatación. Los no hidropiridínicos pues tienen un efecto más sobre el corazón y sobre los vasos sanguíneos. En cambio, los hidropiridínicos solo en los vasos sanguíneos. Bueno, su mecanismo de acción. En el que es como un circulito azul encontramos el marcapasos, y el circulito rojo es la célula. El marcapasos es dependiente y pues se despolariza solo, entonces hace que se abra el canal y entre un poco de sodio a nuestra célula. Al entrar sodio se abren los canales de sodio y entra más sodio, y esto lleva a que los canales de calcio se abran y entre calcio y se abra el menisco. Y bueno, después se cierran los canales de calcio, se mantiene siempre abierto el canal de potasio, y esto hace que se haga una repolarización. Cuando tenemos los bloqueadores de canales de calcio, lo que hacen es que impida que el calcio entre a la célula, esto hace una contracción menor y un menisco mayor. Bueno, esos son los que les explicaba anteriormente. Entra el calcio a la célula, se va al retículo sarcoplástico, y la proteína cerca, esta hace que se impida que el corazón haga una contracción de nuevo. Y los efectos de los bloqueadores de canales de calcio: tenemos la relajación del músculo lisovascular, que pues es una disminución de la resistencia periférica, esto llevando a que reduce la presión arterial. Disminuye la contractilidad cardíaca, que es un efecto inotrópico negativo, que lo que hace es que los bloqueadores de calcio disminuyan la contracción del corazón y la disminución de la frecuencia cardíaca. Este tiene un efecto cronotópico negativo. Lo que hace es que el corazón se contraiga más lento y se disminuye la velocidad de descarga del nodo sinoauricular, reduciendo la frecuencia cardíaca.
velocidad de conducción auroventricular, este es un efecto dromotrópico negativo, que es de la conducción del impulso eléctrico a través del nodo auroventricular, y también depende del flujo de calcio. Si entra más calcio puede ser más rápido, si entra menos calcio más lento, y pues puede ralentizar esta contracción. Bueno, la contracción muscular. La miosina y la actina y la miosina tienden a juntarse para hacer la contracción, pero lo que necesitamos es que no siempre estén juntas, y para eso está la troponina, troponosina, la troponina C, que es la del calcio, y la troponina I, que es la inhibitoria. Eso es lo que hace que cuando el calcio entra, la troponosina de calcio hace que la troponosina jale a la miosina y estas puedan hacer la contracción. Teniendo los bloqueadores de calcio, estos pues impiden que el calcio entre, entonces hacen que no haya una contracción. Bueno, como se lo explicaba, la actina y la miosina, que son las que tienden a hacer la contracción, cómo se activa y cómo se relaja, que es lo que les explicaba. Cuando entra la troponina, esta hace la contracción. Cuando sale calcio, se hace la relajación. Y ¿cómo se fosforila? ¿Cómo se hace la fosforilación del músculo liso? Este aumenta el calcio intracelular, permite su unión a la calmodulina, está formando el complejo de calcio, que activa la quinasa cadena ligera de la miosina. Esta, cuando el calcio disminuye, la miosina se inactiva, pues deteniendo la contracción. ¿Cómo se regula la contracción? La miosina se activa, se fosforila y sale calcio promoviendo la contracción. Sale calcio y baja la contracción, y predomina la acción de la fosfatasa de la cadena ligera de la miosina, que esta se desfosforila y permite la relajación y la descontracción del cuerpo. Y bueno, el calcio nos potenciales de acción cardíaca. Nuestras fibras de Purkinje lo que hacen es mandar las señales al nodo sinoauricular y al nodo auroventricular para que se haga una contracción adecuada, una contracción sincronizada. Y bueno, lo que explicaban anteriormente, que también van a volver a explicar más adelante, que lo que pasa es que cuando entra sodio se hace una despolarización, se llega a su punto neutral, entra calcio, sale potasio y entra calcio, y lo que hace el calcio es hacer el menisco, que puede ser más largo, y en caso de que entre más calcio puede ser aún más largo el menisco. Y bueno, la fase 3, que es cuando pues, el canal de potasio siempre continúa abierto, entonces sale potasio y se hace la relajación. Y bueno, como ya les había explicado, se despolariza por sodio, llega a su potencial de acción, se repolariza y se llega a un estado de reposo. Este potencial de acción cardíaco puede ser rápido, dependiendo del sodio en el miocardio y el sistema o lento, dependiendo del calcio. En ambos el calcio es esencial y participa en la fase 2 de potencial rápido, o en la fase 0 de lento, destacando su papel clave en la activación eléctrica y contractil del cuerpo. Bueno, ¿cómo se clasifica?
se clasifican, como ya lo había dicho, en no dihidropyrínicos y en dihidropyrínicos. En los no dihidropyrínicos encontramos las benzodiazepinas y las fenilalquilaminas. Como benzodiazepinas tenemos al diltiazem y como fenilalquilaminas al verapamil. En las dihidropyrínicas tenemos al felodipino, nicardipino y amlodipino. Estos actúan principalmente sobre el músculo liso vascular y tienen un efecto vasodilatador. Bueno, ¿qué son las fenilalquilaminas? Su fármaco más recurrente es el verapamil. Este tiene un efecto significativo en el músculo liso y en el cardíaco. Esta tiene una conducción aloventricular y se utiliza en el tratamiento de la hipertensión, angina y algunas arritmias. Bueno, su farmacodinámica. La farmacodinámica del verapamil es en caso en el molecular se une al canal de calcio tipo L y bloquea el paso del calcio esté abierto o inactivo. En el celular bloquea los canales de calcio tipo L igualmente y trabaja en las células del miocardio, del nódulo aloventricular y del músculo lisovascular. A nivel tisular actúa en el corazón principalmente sobre, como ya lo he repetido, en el nódulo sinoauricular y en el nódulo auricular. A nivel sistémico disminuye la presión arterial, esto reduce la frecuencia cardíaca y la contractibilidad del miocardio, disminuyendo la conducción auroventricular. Bueno, sus usos se usa, como ya habían mencionado, en arritmias, en angina, en algunos casos en migraña y en hipertensión arterial. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Este puede causar bradicardia, un bloqueo aurocoloventricular y hipotensión, insuficiencia cardíaca, estreñimiento, náuseas, malestar abdominal, gastrointestinal, mareo, cefaleo y fatiga. Bueno, sus precauciones. Es insuficiente, tiene una insuficiencia cardíaca y puede empeorarla por su efecto depresor sobre el miocardio. Causa bradicardia o bloqueo anteroventricular y este puede ser persistente. Tiene un uso simultáneo con beta-bloqueadores. Estos pues se recomienda no combinarlos con beta-bloqueadores o con AINES y tiene una distribución neopauca. Bueno, su farmacocinética. Tenemos una liberación oral, que esta puede ser sostenida o inmediata, y una absorción del 90% en el intestino delgado. Los alimentos no causan efecto. Su distribución, esta tiene una amplia distribución, incluyendo el sistema nervioso central, tiene una unión a proteínas plasmáticas del 90% y una duración de entre 8 a 10 horas y en otros casos de 24 horas si llega a ser retardado. Se metaboliza principalmente por el hígado, por el citrocromo P450 y es un inhibidor del citrocromo 3A4, lo que puede causar interacciones farmacológicas. Su excreción es aproximadamente del 50% por vía renal y de 24 horas y un 70% de hasta 5 días en un 3 o 4% en orina y hasta un 16% por las heces. Bueno, su administración puede ser oral o intravenosa. Tiene como forma farmacéutica tabletas convencionales de 80 miligramos, 120 miligramos y 40 miligramos.
y su solución inyectable es solamente de 1 miligramo de 2 mililitros, que cuenta con una ampolleta de 5 mililitros, de 2 mililitros, perdón. Su biodisponibilidad por vía oral suele ser de entre 20 a 25 a 35%, y por vía intravenosa cuenta con una biodisponibilidad del 100%, ya que esta evita el metabolismo del primer paso y pues entra directamente a la circulación sistémica. Y bueno, pues posología. En adultos se inicia con una dosis de 120 miligramos y se puede dar hasta una dosis máxima de 480 miligramos. En una dosis de mantenimiento puede ser de 180 a 240 miligramos, es una vez al día, y no se debe exceder de 20 miligramos. Y puede ajustarse hasta 480 miligramos del día según sus necesidades clínicas. En la intravenosa se administran de 5 a 10 miligramos y esto se debe hacer de una manera lenta con una duración de 2 minutos. La dosis puede ajustarse sin exceder los 20 miligramos en 24 horas. Bueno, y yo les voy a hablar de los vasodilatadores, que estos son fármacos que actúan en el músculo liso vascular, provocando una relajación del músculo y así provoca la vasodilatación. Estos van a disminuir la resistencia vascular periférica y la presión arterial. La resistencia vascular periférica es la dificultad que tiene la sangre para ser transportada por el cuerpo, y estos fármacos van a disminuirla. El mecanismo de los vasodilatadores, pues para entenderlo un poquito mejor hay que entender que la contracción del músculo liso va a depender de la concentración del calcio que existe en la célula. Y también cabe mencionar que estos fármacos principalmente van a estar actuando con los iones de calcio y potasio. Los vasodilatadores van a actuar disminuyendo la entrada de calcio o aumentando la salida de calcio, así como también van a actuar aumentando la concentración de potasio, lo que va a generar la hiperpolarización y la relajación. Y bueno, de estos encontré varios mecanismos entre todos los fármacos y les puse los más importantes. El primero era el bloqueo de canales de calcio de tipo L, como ya lo expuso Andrea, que estos fármacos, bueno, pues sabemos que los canales de calcio son importantes para la entrada del calcio y así producir la contracción del músculo. Bueno, el calcio va a entrar desde el espacio extracelular hacia el citoplasma del músculo liso, lo que el calcio dentro de las células va a unirse, va a activar la camodulina, lo que va a permitir la interacción con la enzima miosina quinasa, que va a fosforilar la miosina, y que la miosina junto con la actina va a producir la contracción. Entonces, pues al bloquear estos canales vamos a tener una menor entrada de calcio y una menor concentración de calcio, por lo que la miosina no se va a activar, lo que no va a generar la contracción y va a generarnos un efecto vasodilatador. Algunos ejemplos de fármacos en este tipo de mecanismos son las dihidropirinas y las no dihidropirinas, como ya lo dijo Andrea. Otro mecanismo es la apertura de canales de potasio, que al abrir los canales de potasio va a generarse una hiperpolarización en la membrana, lo que va a cerrar los canales dependientes, los canales de calcio dependientes de voltaje, y pues también surge lo mismo, que al tener una menor concentración de calcio no se va a activar la miosina y no se va a generar la contracción del músculo, y así produciendo
pues al bloquear los canales de calcio se va a producir la relajación muscular. Algunos ejemplos de este mecanismo es el minoxidil, que es un potente vasodilatador arteriolar que se usa pues, en la hipertensión severa resistente y también se usa como tratamiento tópico para la alopecia. Relaja el músculo liso de los vasos sanguíneos del cuero cabelludo. Bueno, y otro mecanismo es la liberación de óxido nítrico, que cabe hacer mención que el óxido nítrico es una molécula sintetizada por el cuerpo en el endotelio vascular, que esta por sí sola produce la relajación, pero si hay una alteración en la producción o acción de esta molécula, pues va a ser necesario los fármacos. Y al implementar estos fármacos, pues va a tener la liberación del óxido nítrico, que esta molécula va a activar la guanosil ciclasa, lo que se va a aumentar la guanosil monofosfato ciclasa, y que con este aumento va a disminuir el calcio intracelular, lo que conduce a la fosforilación de la miosina y por ende va a provocar la relajación del músculo liso. Algunos ejemplos de este mecanismo es el nitroglicerina, que es usada en angina de pecho, el nitrato o nitrato de isosorbida, que es similar a la nitroglicina, la primera, pero con una acción más prolongada. Y el nitroprusiato de sodio, que produce vasodilatación mixta y que es ideal para crisis hipertensivas o insuficiencia cardíaca aguda. Y bueno, pues también como ya vimos la semana pasada con el equipo de Jessica y Jimena, los fármacos bloqueadores de angiotensinas 2 pues va a provocar una dilatación del músculo liso indirectamente, ya que el angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor y al inhibirlo pues se va a ocurrir la vasodilatación. Ese es como un mecanismo indirectamente de los vasodilatadores. Y pues como ejemplo son los inhibidores de la ECA y los antagonistas de receptores de angiotensina 2. Bueno, y tenemos otra clasificación de vasodilatadores que se clasifican dependiendo a dónde van dirigidos, que son como los arteriales, que puede ser la hidralazina, minoxidil, diazóxido, nifedipino y amlodipino, que estos se usan para el tratamiento de la hipertensión arterial. Y los venosos, que puede ser la nitroglicerina, dinitrato de isosorbida, mononitrato de isosorbida, y que se utilizan en la insuficiencia cardíaca especialmente. Y por último los mixtos, que puede ser el nitroprusiato de sodio y la prazosina, que se utiliza pues para ambos, las crisis hipertensivas y la insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, y yo les voy a hablar del fármaco hidralazina, que es un fármaco antihipertensivo vasodilatador que actúa principalmente sobre las arterias y va a disminuir la resistencia vascular periférica. Bueno, como posología en vía oral tenemos que una dosis inicial de 10 a 25 miligramos de 2 a 4 veces al día, que puede aumentarse dependiendo la respuesta del paciente. Y por vía intravenosa tenemos de 10 a 20 miligramos administrados lentamente durante 2 minutos y que también se puede repetir según la respuesta y es bajo el control de la presión arterial. Y pues como vía de administración tenemos la oral para el tratamiento crónico de hipertensión y la intravenosa para un tratamiento rápido de crisis hipertensivas.
Y como forma farmacéutica tenemos las tabletas que se pueden encontrar de 10 miligramos, 25 miligramos o 50 miligramos, y una solución inyectable de 20 miligramos sobre mililitro. Como efectos tenemos síndrome tipo lupus eritematoso, que es la erupción cutánea, fiebre y malestar general. Y también tenemos taquicardia intensa, hipotensión marcada y angina y anemia hemolítica, que es rara. Y como efectos secundarios tenemos taquicardia leve, retención de líquidos, edema, cefalia, mareo y palpitaciones. Como efectos colaterales tenemos náuseas, vómito, dolor abdominal, erupciones cutáneas, mialgias, que son los dolores musculares, y artralgias, que son los dolores articulares, y el insomnio y la fiebre leve. Como farmacocinética, en la liberación tenemos que se libera en el estómago y en el intestino delgado en una administración oral, y con administración intravenosa se libera de manera inmediata, ya que el fármaco llega directamente al torrente sanguíneo. En la forma oral puede ser lenta, ya que depende del pH gástrico y también de los alimentos, la hacen más lenta. Y la absorción intestinal es rápida pero incompleta, y con una biodisponibilidad del 25 al 50%, debido a que gran parte del fármaco se metaboliza antes de llegar a la circulación. Distribución es amplia, con un 90% unida a proteínas plasmáticas, y puede atravesar la barrera placentaria y la leche materna. El metabolismo es hepático por acetilación, que esta depende del genotipo, y los acetiladores lentos van a metabolizarla más lenta, pero tendrán un mayor efecto y también pueden tener un mayor riesgo de toxicidad. Y los acetiladores rápidos van a metabolizar más rápida, pero con un menor efecto terapéutico. Y la excreción va a ser vía renal, principalmente como metabolitos inactivos, y su vida media va a ser de 2 a 8 horas. El tiempo máximo para alcanzar la concentración, decía, desde 1 a 2 horas en la vía oral. Y el inicio de acción ocurre entre 20 a 30 minutos en vía oral, y la intravenosa es de 5 a 10 minutos, es casi rápido, casi inmediata. Farmacodinamia, a nivel molecular, estimula la liberación de óxido nítrico y activa la guanosilato ciclasa, aumentando la guanosil monofosfato ciclasa, y disminuye el calcio intracelular. A nivel celular va a disminuir la interacción de la actina y la miosina, y abrirá los canales de potasio para que se genere la hiperpolarización de la membrana. A nivel tisular se produce la relajación del músculo liso, lo que va a disminuir la resistencia vascular periférica. Y a nivel sistémico vamos a tener la vasodilatación arteriolar generalizada. Bueno, ya por último yo les voy a hablar de lo que son los inotrópicos positivos y los antiarrítmicos. Bueno, para empezar, ¿qué son los inotrópicos? Los inotrópicos son los fármacos que modifican la fuerza de contracción del corazón, y pues aquí existen los positivos y los negativos. Los positivos pues van a favorecer esta contracción, y los negativos, por el contrario, la van a disminuir. Y pues dentro de los positivos tenemos diferentes tipos o clasificaciones, como son los glucósidos cardíacos. Como ejemplo tenemos a la digoxina, que es el que les voy a explicar más adelante.
También tenemos los agentes adrenérgicos como la dopamina, dobutamina, esos ya nos los expusieron anteriormente. Los inhibidores de fosfodiesterasa 3, como la mirrinona, y también tenemos los sensibilizadores de calcio, los cuales pues no hacen que entre más calcio ni nada de eso, sino que sensibilizan para que se utilice de mejor manera el calcio. Y como inotrópicos positivos, como ya lo mencioné, favorecen a que se dé la contracción del músculo cardíaco. Esto pues lo logran aumentando el calcio intracelular disponible para el acoplamiento y la excitación de excitación y contracción por los filamentos de actina y miosin. Su mecanismo de acción básico, pues esto se lo voy a explicar ahorita, más adelante. Y pues como fármacos tenemos la digoxina, que es el que voy a tomar como referencia, la dobutamina y la epinefrina. Pues aquí tenemos su mecanismo de acción. Entonces básicamente así es como funciona el cardiomiocito. Tenemos aquí la bomba sodio-potasio y pues tenemos que va a estar saliendo el potasio va a estar entrando el potasio y saliendo el sodio. Entonces, ¿qué pasa cuando se administra este fármaco? Lo que va a pasar es que la digoxina llega y se une a este sitio de acción, a esta proteína, y la va a inhibir, es decir, no va a salir el sodio y no va a entrar el potasio. Y el sodio pues siempre va a estar buscando salir de alguna manera, entonces lo que va a hacer es que va a activar esta ruta, que es el intercambiador de sodio-calcio, porque para que el sodio pueda salir tiene que estar entrando el calcio. Y pues esto va a incrementar la fuerza de contracción, porque a mayor concentración de calcio se va a dar mejor la contracción por actina y miosina. Y pues ya como tenemos sus formas farmacéuticas, que son las tabletas, solución oral y ampollas inyectables, vías de administración oral e intravenosa. Y de posología tenemos que por vía oral se va a tener una dosis de carga de 0.5 a 1 miligramos al día, dividida de 2 a 3 dosis, es decir, de cada 6 a 8 horas, durante 24 horas. Y ya en dosis de mantenimiento pues se reducen estas dosis a lo que sería como más o menos la mitad o menos, que sería de 0.125 a 0.25 miligramos una vez al día. Y en ancianos o personas con insuficiencia renal pues se reducen aún más las dosis, como aquí podemos ver, pues prácticamente nada. Y pues ya en intravenosa tenemos que se administra, su dosis de carga sería de 0.5 a 1 miligramos en 24 horas. Seguida, pues, en su dosis inicial sería de 0.25, es decir, la mitad. Seguida de dosis de 0.125 a 0.25 y se va a seguir disminuyendo cada 6 a 8 horas. Y pues ya su dosis de mantenimiento sería igual que la vía oral. Y también se tiene que ajustar dependiendo de la edad o si tiene insuficiencia renal. Bueno, como farmacodinámica, pues ya les mencioné que inhibe la bomba sodio-potasio, lo que va a activar el intercambiador de calcio. Sí, para que pueda salir el sodio y que entre el calcio. Y ya a nivel celular pues vamos a tener un incremento de calcio dentro de la célula, y pues ya a nivel tisular afecta el tejido cardíaco, actúa principalmente sobre las fibras musculares ventriculares, y esto pues aumenta la contractibilidad y mejora la eficiencia del bombeo de la sangre. Y ya a nivel sistémico pues tenemos que hay mayor gasto cardíaco y volumen sistólico, es decir, de contracción. Y pues esto, por consecuente, menos congestión venosa y frecuencia cardíaca. En farmacocinética tenemos que su administración es buena, su absorción es buena por vía oral, alrededor del 70 al 80%. Y pues esto también cabe mencionar que disminuye con antiácidos o con alimentos ricos en fibra. Su distribución es amplia y se acumula principalmente en corazón, hígado y riñón. Su unión a proteínas es de alrededor del 20 a 30% y su volumen de distribución es muy alto, de 6 a 7 litros por kilogramo. Su metabolismo va a ser mínimo hepático, aproximadamente el 6%, casi no se metaboliza. Es por eso pues, que se excreta alrededor del 75% sin transformar, y va a ser por vía renal. Y ya tenemos que de vida media en adultos va a ser de 36 a 48 horas, y como ya les mencioné, en insuficiencia renal o en edades muy avanzadas va a tardar más, va a ser hasta de 3 a 5 días. En efectos adversos tenemos
cardíacos puede producir bradicardia, bloqueo oroventricular y arritmias ventriculares. En gastrointestinal, pues como ya la mayoría de los fármacos, náuseas, vómitos, diarrea. Y neurológicos puede causar confusión, vértigo, debilidad y delirios, pero los delirios son más frecuentes como en los ancianos. Y visuales, que son más raros, pero sí suele pasar, provoca la xantopsia, que es la visión amarillento verdosa, o también puede causar visión borrosa. Bueno, ya pasando a los antiarrítmicos, primero tenemos que tener muy presente como el potencial de acción cardíaco. ¿Y qué es este potencial de acción cardíaco? Pues es la secuencia de cambios eléctricos que ocurren en la membrana de las células del corazón, es decir, los miocitos, cuando se despolarizan y se repolarizan para producir esta contracción. Entonces, ¿qué sucede? Esta se rige principalmente de 5 fases, como ya les habíamos mencionado. Entonces, ¿qué va a suceder? Estamos en estado de reposo y después comienza lo que es la fase 0. En la fase 0 va a haber una despolarización rápida. ¿Esto por qué? Porque se van a activar los canales rápidos de sodio, y entonces va a estar entrando rápidamente mucho sodio, y esto va a causar la despolarización rápida. Va a cambiar la carga de la membrana de estar negativa, pasa a estar positiva. Y ya después tenemos la repolarización inicial, en la cual va a haber una salida de potasio, y pues aquí ya se van a cerrar. Bueno, lo que va a pasar es que se van a cerrar estos canales de sodio que se abrieron inicialmente en la fase 0, se van a cerrar, y entonces va a empezar va a haber una caída leve aquí, porque la célula va a estar tratando de estabilizar esta parte, como tratando de sacar poco a poco el sodio para estabilizarlo. Y entonces ya pasa a la fase 2, que es la despolarización mantenida. Aquí es una fase, también se le llama la fase de meseta, porque como podemos ver que se está como más recta. Y aquí, ¿qué va a pasar? Pues aquí ya se van a activar los canales de calcio, entonces va a estar entrando el calcio y va a seguir saliendo potasio, pero poco a poco para crear como esta estabilidad. Y ya en la fase 3 es la repolarización tardía. Pues en esta ya se van a cerrar estos canales de calcio que se abrieron en la fase 2, y va a salir, solamente va a salir potasio. Y como teníamos que iba saliendo poco a poco, entonces se van a abrir más canales de potasio para lograr estabilizar esta parte y prepararse para la etapa de reposo. Y pues ya por último, pues la etapa de reposo, en la cual pues ya está la bomba sodio-potasio, ya está en un equilibrio y se está preparando para producir la siguiente contracción. Y esto pues es lo que ocurre en un solo miocito. Es como un círculo vicioso en el que pues, se está repitiendo constante. Pero esto no lo vemos en el electrocardiograma. Lo que vemos en el electrocardiograma son millones de miocitos haciendo esta contracción. Y ya pues tenemos diferentes clasificaciones de los antiarrítmicos. Primero, bueno, según Markham Williams, en la cual pues primero tenemos la clase 1, la cual van a ser los bloqueadores de canales de sodio. Y si recordamos, pues los canales de sodio actúan principalmente en la fase 0, en la cual era cuando se activaban estos canales y entraban de manera muy rápida el sodio. Y pues estos van a inhibir esta entrada de sodio en esta fase, lo que va a disminuir la velocidad de despolarización. Y pues dentro de estos de clase 1 tenemos A, B y C. En los bloqueos de clase 1A va a haber un bloqueo moderado, por lo que esta aquí, como pueden ver, la fase 0 se va a retardar un poquito, no va a ser tanto ni tan leve. Y pues como ejemplos tenemos la quinidina, propionamida y la disopiramida. Y en la clase 1B también pues todos van a bloquear la entrada de sodio, pero esta va a ser moderada y esta va a ser más débil. Y esto va a cortar la repolarización, pero pues como va a ser de una manera muy leve, aquí casi no se alcanza a notar. Pero por eso es útil en arritmias ventriculares agudas, es decir, no crónicas ni tan graves. Y tenemos como ejemplo la tiroteína y mexiletina. Y ya por último tenemos la clase 1C, la cual esta sí va a tener un bloqueo muy fuerte en el canal de sodio. Y pues estos fármacos son más específicos y se tiene que tener más cuidado con estos porque
Si se fijan aquí en la fase 0, sí tiene una potencia pues más fuerte y tiene más efecto. Y como ejemplos tenemos la flecainida y la propafenona. Bueno, ya en clase 2 tenemos los beta bloqueadores, que son los antagonistas beta adrenérgicos. Estos van a bloquear los receptores beta 1 del corazón. Y pues recordemos, esto ya no lo da bien expuesto, que existen los selectivos y los no selectivos. Pues en este caso son selectivos de beta 1 adrenérgicos, que pues al bloquearse va a disminuir el adenosín monofosfato cíclico, que es el segundo mensajero que pues envía esta señal de lo que necesita, y pues eso a su vez va a disminuir la entrada de calcio en las células del nodo sinoauricular y auricular. Y como podemos aquí ver, esta sucede en las células de marcapasos. Esta representación pues es diferente. Su uso clínico es más para las taquiarritmias supraventriculares, el control de la frecuencia en fibrilación auricular y la prevención del postinfarto. Como ya nos habían expuesto, son los que terminan en LOL, como propanolol, metoprolol, esmolol, etc. Y pues sus efectos adversos principalmente son la bradicardia, hipotensión, broncoespasmo. En la clase 3 son bloqueadores de los canales de potasio, y si recordamos, potasio donde más actuaba era en la fase 3, en la cual pues ya se activaban más canales de potasio para poder estabilizar un poco más y llegar a la fase de reposo, que era la 4. Entonces estos antiarrítmicos clase 3 van a inhibir esta fase, lo que prolonga el potencial de acción en el periodo refractario. Esto lo que va a hacer, como se inhibe esto, va a prolongar aún más, como aquí podemos ver, prolonga más la salida de potasio. Y como ejemplos tenemos la amiodarona, el sotalol, la doxetilina y la idurilina. En uso clínico, pues esta se utiliza más para arritmias ventriculares y supraventriculares graves. En efectos adversos, pues tenemos la fibrosis pulmonar, la prolongación del PT y la hepatotoxicidad. Y también puede tener alteraciones tiroideas, esto más que nada en la amiodarona. De la amiodarona les voy a hablar un poquito más adelante, porque es el fármaco que yo elegí para representar antiarrítmicos. También les voy a explicar por qué. Pero sí hay que tener muy presente esto, que es donde actúa principalmente va a ser en la fase 3, para que haya una prolongación de la salida de potasio y así tarde más como para estabilizarse. Y ya por último tenemos los de la clase 4, que son bloqueadores de canales de calcio de tipo L. Esto ya nos los explicaron anteriormente, que son los que bloquean la entrada de calcio durante la fase 2 del potencial de acción en las células de los macrófagos. Y esto disminuye la conducción nodal y la frecuencia cardíaca. Como aquí podemos ver, retarda este potencial de acción y pues tiene un aumento lento en el potencial de acción y prolonga la repolarización. Y pues esto nos ayuda a las taquiarritmias supraventriculares y el control de la frecuencia en fibrilación auricular. Como ejemplos tenemos el verapamilo, que es del que ya nos hablaron anteriormente, y el diazepam. Y pues efectos adversos, bradicardia, hipotensión y estreñimiento en el caso del verapamilo. Y ya pues aquí tengo una tablita, les puse una tablita que resume prácticamente todo lo que vimos anteriormente. Pero pues ya, y pues ya el fármaco que elegí es la amiodarona, es un antiarrítmico clase 3. ¿Esto por qué? Porque aparte de bloquear los canales de potasio, también va a inhibir los de sodio y calcio, entonces va a retardar aún más todo el potencial de acción, se va a retardar todo este proceso y va a permitir que pues, se logre este efecto antiarrítmico. Y también aparte tiene propiedades de antagonistas de los beta adrenérgicos, por lo que va a propiciar aún más pues, su efecto. Y pues cabe mencionar que es uno de los antiarrítmicos más potentes, porque pues, inhibe todos estos canales y actúa en todo esto. Bueno, como formas farmacéuticas los podemos encontrar en comprimidos orales o en ampollas inyectables, vías de administración oral o intravenosa.
Y posología tenemos la dosis de carga por vía oral va a ser de 600 a 800 miligramos al día, divididos de 2 a 3 tomas durante 1 a 3 semanas, hasta controlar la arritmia. Y ya en dosis de mantenimiento pues van a disminuir estas dosis de 100 a 400 miligramos al día, lo más común es de 200 miligramos al día. Y ya en intravenosa, pues su dosis se va a reducir porque pues, tiene una mayor absorción, pues prácticamente se tiene una biodisponibilidad del 100% en vía intravenosa. Y en dosis de mantenimiento ya vamos a tener 1 miligramo por minuto durante 6 horas, ya después 0.5 miligramos por minuto durante 8 horas o más, pero tiene la dosis máxima que puede alcanzar es 2.2 gramos por 24 horas. Y ya por último tenemos tenemos farmacodinamia, el cual ya les mencioné que bloquea los canales principalmente de potasio, también bloquea de sodio y de calcio, y también antagoniza los receptores de beta adrenérgicos, lo que pues produce una mayor potencia, por eso es un antiarrítmico muy fuerte. Y a nivel celular pues prolonga el potencial de acción y el periodo refractario, y esto disminuye el automatismo y conducción del nodo cerebrovesicular. El automatismo es cuando no necesitas recibir una carga eléctrica del exterior, sino que automáticamente pues, se puede dar. Y a nivel muscular tenemos que en el miocardio el sistema de conducción estabiliza la membrana y reduce la excitabilidad, y pues esto previene las arritmias. Y pues ya a nivel sistémico disminuye la frecuencia cardíaca y estabiliza el ritmo sinusal, es decir, pues se controla. Y ya por último tenemos su farmacocinética. Su absorción va a ser lenta y variable, de entre el 22 al 86%, y pues esto mejora con alimentos grasos. Su distribución es muy alta, porque es lipofílica, y se acumula en tejidos como pulmón, hígado, piel, cuando se recibe a tratamiento a largo plazo. El metabolismo pues, es hepático, se metaboliza a su metabolito activo, que es la descetilamidarona, y en excreción pues, tenemos que va a ser biliar principalmente y mínima renal del 1%, entonces prácticamente todo se excreta por vía biliar. Vida media va a ser muy prolongada, de 20 a 100 días, por eso se tiene que tener mucho cuidado con este medicamento, con este fármaco, que pues sí tiene una vida media muy prolongada. Y en efectos adversos tenemos cardíacos, puede producir bradicardia, es lo mismo porque es un fármaco muy potente, también se tiene bloqueo auricular y hipotensión cuando se administra por vía intravenosa. En pulmonares también puede producir la fibrosis pulmonar, que es la rigidez, cuando se usa de forma muy prolongada. Y en tiroideos, pues ya les había mencionado, pero también se puede producir hipo o hipertiroidismo. En cutáneos también tenemos la fotosensibilidad, la coloración azulada de la piel. Y en oculares tenemos microdepósitos corneales, que son como estos vasitos que obstruyen la visión. Y por último, en gastrointestinales tenemos lo de todos los fármacos, que es náusea, anorexia,